Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya saben, ¿verdad? No se vale que no llegue hasta el final, ¿verdad? Aquí se ríe mi invitado el día de hoy, pero es porque me ve, que ya sabe que vamos a empezar con lo mismo. De no se vale que no presione ahí para suscribirse, que no presione la campanita. Cada vez el sistema YouTube está tratando de sacarnos a los políticos, creyendo que estamos haciendo campaña. Entonces no se vale que usted no lo reparta con sus amigos, no lo comparta, en fin. Pero lo que no se vale es que no participemos, que no nos enteremos de lo que está pasando, que no escuchemos a la gente que sabe el tema, ¿verdad? Tratamos de invitar a lo mejor, gracias a Dios no nos va mal. Cada vez cuesta más porque va subiendo el nivel, ¿verdad? de las personas, pero hoy particularmente quiero darle las gracias a Carlos René Pineda, ¿verdad? Un amigo, nos conocimos en Izabal hace mucho tiempo, en que encaminemos, voy a decir honestamente, sacando nuestros diplomados, encaminemos con nuestra amiga Lorena de León, doctor Aldana. El doctor Aldana, un saludo al doctor Aldana Izabal y a más de 1,000 estudiantes que estuvimos formando, capacitando a través de Caminos. Así ¿verdad? es. Pues gracias, Roberto. Pero después, digamos, veo yo a este hombre que nos ayudaba ahí como empresario para que la gente no tenga que pagar por sus diplomados, consiguiendo las instalaciones, ayudando mucho al doctor Andal, un hombre que hace mucha obra en Izabal. Y de repente, Carlos, ¿verdad? Bueno, primero, gracias por aceptar. No, hombre, venirte gracias a tomar a una ti. tacita de café, que yo sé que no tomas café. No. ¿Verdad? Eso es casi un pecado, pero está bien. No, gracias yo sí no contribuyo con los negocios o la industria de cafetalera. Por lo menos no la consumo. Pero es por temas soy un poco imperativo y el café me pone un poquito más se imagina, Carlos, alterado. Café, entonces, Pero gracias, Roberto. Sí, nos conocimos ahí en las actividades que hacía el doctor Aldana, tratando de hacer que la juventud se involucrara un poco en los temas de país. Estuvimos de invitados juntos en una oportunidad, después de las tormentas Zeta y Iota, me invitaron a compartir la experiencia ahí en el hotel, ¿cómo se llama? El hotel de Amatique Bay, ¿te recuerdas? Sí. Ahí estuvimos y gracias por invitarme a tu podcast. Lo he visto, lo he seguido. Es importante aprender del que sabe, y si te vas a meter a un negocio, si te vas a meter a una actividad diferente a la que tú haces, pues tienes que informarte, capacitarte, entrenarte. Y en este caso, pues qué mejor político con la expertise que un constitucionalista que fue culpable, para bien o para mal, de lo que tenemos hoy todavía. Con esta, creo que séptima vez que se actualiza la Constitución en 1985, Roberto, gracias. Ajá. Pues mira, no, al contrario, gracias por aceptar, sobre todo porque yo sé que los candidatos que van ahí encabezando encuestas, lo que les aconseja a uno es no se quemen, ya no salgan, ¿verdad? Entonces digamos que te agradezco mucho el tema, pero hablando así, digamos, como nos conocemos, yo conozco a aquel Carlos empresario, en el tema de las fincas, sobre todo empresario del transporte, y de la noche a la mañana metió en política, Carlos, a punto de haber ganado las elecciones hace 4 años. Si no te parquea el Tribunal Supremo Electoral, la justicia, vamos a hablar un poquito de eso dentro del tema, pero digamos, ¿por qué? O sea, ¿cómo te metiste a la política? ¿Por qué te metiste? ¿verdad? Quiera que no, siempre durante toda la vida, como tú aprendes un poco en casa, tus primeras enseñanzas son con tu padre, tu madre, y mi papá siempre ha sido una persona que ha estado muy preocupado, muy pendiente de las noticias, del quehacer nacional, y siempre su problema, y además coincide en que la administración pública de la política durante todos estos años ha dejado mucho que desear, por eso tenemos el país que tenemos. Y uno escucha en la casa, entonces empezás a preocuparte por lo mismo, que por qué hacen esto, por qué no hacen mejor esto, por qué si se trata de servir y de facilitarle a una población para darle calidad de vida, como bien lo dice la Constitución, por qué no lo hacen. Y empiezas a tener esa preocupación en casa, pero tú trabajando en tus cosas, preocupado por pagar tus préstamos, preocupado por pagar las planillas, trabajando duro, viendo en qué más emprendes, dónde inviertes. Pues de joven, con la energía, la necesidad de cubrir la casa porque te acabas de casar.
Y así estaba yo en la vida cuando de repente las tormentas Zeta y Iota nos hacen un poquito viral porque por la ausencia del gobierno, la necesidad grande en una tragedia en la población allá en Izabal, sobre todo, en las partes bajas de las tierras, en el Valle del Motagua, esas inundaciones tremendas, la gente sobre los techos. Y yo digo, ¿y dónde está el gobierno? Me preocupo mucho, entonces, pues por la bendición de Dios del trabajo, pues logramos agarrar el helicóptero y empezamos a sacar gente. Nos vimos en la necesidad de... Yo hasta ese momento no tenía redes sociales, lo he dicho siempre, yo peleaba con mi hermana, no vas a subir en Facebook. Y ahí nos tocó hacer un video, nos tocó abrir redes sociales, miren, vengan, apóyennos, mándenos lanchas, fue lo primero que pedimos. Amigos míos de Mariscos, de Río Dulce, de barrios, lograron llegar con lanchas para poder acercar a la gente de los techos a donde el helicóptero podía aterrizar más seguro. Total que no había nadie más, solo yo estaba allá en el área y trabajamos todo el día jueves, viernes, sábado. Se me sumaron un par de amigos el sábado, total que logramos rescatar 3,000 personas. No fue algo poquito, fue algo muy duro. Y ahí salgo yo a la luz pública, ahí me doy a conocer y empiezo a preocuparme por los temas de país y digo yo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué pues hemos tenido presidentes como los que hemos tenido, que han tenido más que cualquier persona que ha estado trabajando en su vida y saliendo y preocupado? Si lo único que necesitas para ser presidente de la República es amar a tu patria. Bueno, digamos, yo como constituyente lo voy a mantener igual, ¿verdad? O sea, tenemos una constitución, ahora con un montón de temas que cambiar, ¿verdad? Hay que ser conscientes y realistas de qué hicimos con buenas intenciones, pero que no funcionó, qué no hicimos y que debimos haber hecho. Yo voy a hablar siempre muy mal de las reformas constitucionales del 93, todo el sistema de justicia, todo lo que se cambió. Ahí se cooptó el sistema de justicia. Ahí coincidimos en ese tema de de las comisiones de postulación y todo este tipo de temas. En fin. Bueno, yo te puedo dar fe las oportunidades yo viví eso. Ajá. Yo viví la politización de la justicia. Ajá. En el sentido de que el problema... Mira, antes de eso, porque digamos la politización de la justicia te tocó ya como candidato, pero digamos, y vamos a hablar de eso, porque quiero que hablemos de eso, pero digamos, un empresario del transporte, ¿verdad? Sí, yo nací en transporte. Digamos, finquero, por supuesto, una familia de finqueros en Izabal, pero sobre todo un empresario del transporte, un tema que es que no puedo perder la oportunidad de que hablemos de ese tema, porque el transporte juega un papel y hoy en día es uno de los problemas principales en ese país. O sea, estás hablando de la cantidad de accidentes que hay de camiones pesados, de transportistas. Cada rato oímos de que hay paros, de que hay huelgas, el tema de las carreteras, el tema, o sea... Contame un poquito ahí del tema, bueno, ¿verdad? Mira, ¿cómo para un empresario de transporte política? Bueno, por Iota y ETA, en fin, por ese tema. Pero en mi juventud, o sea, yo empiezo trabajando con mi papá en el transporte, me volví mecánico antes de dejar la secundaria. Y luego, pues obviamente, a la par del el parque vehicular que tenía la empresa, nosotros como asociados, los hijos, los primos, los tíos y todos los que trabajábamos ahí, pues empezábamos comprando un camión, 2 camiones, y me recuerdo muy bien que yo llegué a tener 2 camiones estando ahí, estudiando en la universidad y trabajando en las noches y trabajando en la empresa, en la parte de logística estaba yo, como gerente de operaciones. Llegué hasta ahí después de estar en el taller, porque mi papá siempre es, de abajo se empieza, hay que aprender hasta barrer. Bueno, total que su forma de crearnos fue así y... Para que aprendan, o sea, aquí queriendo hacer política, se empieza... Antes era pegando papeles, ¿verdad? Ahora todos quieren llegar de diputado a la primera. Pues sí. Eso desde sí, abajo, decía tu papá, vacías, ¿no? Y a pagar por una de ellas, sí. Imagínate. Entonces, al final logramos nosotros, por ejemplo, el parque vehicular en 1960 eran 4,000 vehículos, 4,000 cabezales. Y hoy son 500,000 cabezales. Imagínate, ese dato fue un crecimiento exponencial que se da por 2 razones. Uno, por el incremento de la población, porque antes, en los años 70, éramos 7 millones de personas en Guatemala y hoy somos 20.
Estamos redondeando porque realmente no hay un censo cabal, pero... Entre todo lo que nos falta también. Así es. Entonces, ese crecimiento poblacional hace que haya más mercado y más necesidad de bienes y servicios, y obviamente los bienes y servicios hay que transportarlos por unas carreteras que no han crecido. Crecimos en población, pero en infraestructura casi cero. En estos 60 años estamos hablando. Casi cero. O sea, estás hablando de carreteras nuevas. No hay carreteras nuevas. Han ampliado algunas, han recapeado algunas, pero no hay una planificación de crecimiento vial. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. El sistema de autopistas que está diseñado desde Romeo Lucas García, se llama SAN, está ahí en el Palacio, o sea, está ahí dentro de los archivos de los ministerios. Nunca lo hicieron. Y ahí está, no tenemos sistema de autopistas nacional en Guatemala. No existe. Las carreteras son nacionales, municipales, departamentales, pero no hay un sistema de autopistas nacional que los países con eso crecen. Perdimos el ferrocarril. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tráfico, de los pocos países en el mundo que no tiene ferrocarril, ¿verdad? O sea, cualquiera puede decir, no, a él no le interesa el ferrocarril porque es transportista. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Mira, te contaba la historia. Cuando yo tenía 2 camiones, eso fue en 1992, 3, 4. Nosotros hacíamos por lo menos viajes diarios de Puerto Quetzal a Guatemala, que son 100 kilómetros. La tramitología del muelle era menor que ahora, del puerto. El tráfico era menor y el riesgo era menor. Entonces nosotros podíamos cobrar más barato. Es más, ganábamos más dinero que ahora. Pero hoy para hacer eso, para hacerlo de 2 camiones, hoy necesitas 20. Entonces es menos ineficiente y menos productivo el negocio. O sea que un tráiler no hace ni un viaje diario. No, a puerto, sí. No. Un tráiler hoy tal vez, si bien le va a hacer 2 viajes a la semana, depende de la carga que va a sacar. Con un semáforo en rojo que te pongan ahí, ya te dejaron 15 días en el puerto, esperando que liberen el contenedor. Entonces, toda esa administración política de ese sistema que ha sido cooptado por fuerzas grandes de poder, que es con la que tú luchas, pero no conoces contra quién estás luchando. Esas poderosas fuerzas están atrás de la política. Entonces, hasta la política está cooptada. No, totalmente cooptada, claro. Está cooptada la política y esos trámites, y que todo en política quieren jalar agua para su propio molino, olvidaron el concepto constitucional de servir, que para eso nace la nación de Guatemala, para facilitarle la vida a los guatemaltecos, a los usuarios del país. Sí. En ese concepto es que estamos trabajando para rescatar al país todavía de ese sistema. A ver, digamos, nosotros constituyentes, voy a seguir presumiendo de mi papel de constituyente, donde aprendí realmente de mis maestros y maestras de aquel entonces. Catalina Soberanis dice, la refundación del Estado fue esa nueva constitución. Se crearon nuevas instituciones, crearon nuevas reglas del juego, una constitución que empieza por los derechos humanos antes que por el Estado, en fin, con toda la buena intención. Digamos, ahí está, el manual no cumplido, ¿verdad? Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Y por otro lado, también mis compañeros constituyentes hablan de un Estado totalmente cooptado. Entonces ya la Constitución no se pudo desarrollar y vamos como de retroceso, vamos en el tema. Pero además, digamos, hay una gran manipulación y todo el tema. Pero, digamos, de todo lo que creamos. Entonces, el tema transporte me interesa, digamos, uno, no hay ferrocarril.
O sea, No hay ferrocarril. de los pocos países en el mundo. Sin ferrocarril no hay desarrollo. 2, estamos hablando de lo que subió ese parque vehicular. O sea, yo no me imaginaba. Bueno, y en vehículos estás hablando de que ahora son 6 millones de vehículos Ajá. y antes eran 6,000. 3 millones de motos hay en el parque Imagínate, vehicular, ¿no? imagínate. Ajá. Y eso lo que conlleva es a un consumo de combustible en el país de 96,000 barriles diarios. O sea, esto es un consumo altísimo. Estás hablando que un barril son 42 galones de combustible. Y diariamente nosotros en Guatemala consumimos 96,000 barriles. Por eso es que golpea la economía el alza del petróleo. El alza del petróleo. Claro. Entonces, digamos, el tema en transporte es un ejemplo y por eso es que los transportistas vienen en huelgas, cerrando, en fin, porque digamos, las mismas carreteras, una que otra nueva, muy poquísimas, yo creo que tal vez verás, dejó Bueno, en totalmente de acuerdo. 1980 Ajá. se hizo la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal. Y muy importante, Ajá. la hizo Romeo Lucas García. Yo la transité en el 82 de terracería todavía. ¿Ah, sí? Sí, y hoy la están privatizando, la privatizó el gobierno anterior y la están concesionando a una compañía mexicana. No la han terminado de construir a pesar de que tienen todos los créditos y todo para hacerlo. Y digamos, se dejó trazada la transversal del norte, ¿verdad? La Y eso es transversal del todo. norte, también, sí, desde De Romeo Lucas. Lucas. Ajá. Es que Romeo Lucas García, yo lo he estudiado un poco y para mí fue muy visionario. Se rodeó de gente que se hizo millonaria alrededor de él. La corrupción se dio más alrededor de él que en él mismo. Claro. Pero... Eso provoca ese golpe de estado de los militares, ellos mismos se dan el autogolpe. Pero, mira, regresando al tema de transporte, estamos viviendo ahí el problema de el crecimiento del lote vehicular de una forma impresionante. Ya estamos hablando de 500,000 de trailers hoy en día. Increíble. Crece el lote de vehículos, 3 millones de motos, es impresionante. La cantidad de combustible que se consume. Sí. Estamos hablando de un Puerto Quetzal que colapsado, que tenía una planificación de crecimiento para el año 2000. Ya Ajá. pasaron 26 años. Digamos, lo que están hablando ahorita de la ampliación de la dársena, Ajá. tenía que haberse hecho cuando los franceses diseñaron el puerto. Dijeron, esto te va a servir hasta el año 2000. El año 2000 tenés que ampliarlo. Ya. O sea, tenemos 26 años de atraso. De atraso que no se hizo. Y ojalá que se haga, ¿verdad? Y sí, digamos que ojalá se cumpla ese plan del Sí, gobierno en sí. ese convenio con los Estados Unidos a Sí. través del ejército. Digamos, combustible, ¿cuánto se consume en combustible? 96,000 barriles, multiplícalo por 42 y eso es una cosa de como de 4 millones de galones diarios. Es exagerado. Bueno, háblame un poco del combustible, porque un transportista tiene que conocer Por supuesto, mira, ajá. nosotros, por ejemplo, la historia es bien sencilla. Un transportista que consume 100,000 galones diarios, o consumíamos 100,000 galones diarios en los 90, pues nos vimos en la obligación de que es un insumo del 40% de nuestro costo, muy importante, costo directo. Ajá. Sin combustible no se mueve un tráiler. Entonces te ves en la necesidad de cómo conseguir ese insumo más económico. Y ahí es donde mi papá empieza comprando una gasolinera en Puerto Barrios. Y porque se supone que íbamos a ser nuestros propios clientes. O sea, una gasolinera que ahora vas a consumir 100,000 galones diarios, ya es una gasolinera que sale solo aunque no vendas un galón a otro lado. Y lo ibas a comprar un quetzal más barato, que ese es el margen de un gasolinero en esa época, un quetzal Por entre galón. comprarlo y venderlo. Entonces las gasolineras ¿Y hoy el margen como de cuánto será? no llega a 2 quetzales, el que más gana 2 quetzales, pero el promedio está en 1.80. Ya. O sea, no creas que el gasolinero... No es el gasolinero. No, ojo. mira, Muy bien. una gasolinera que venda 30,000 galones se está perdiendo. Ajá. Yo mismo, cuando yo vendía 70,000 galones, yo ganaba. Pero si yo vendía 30,000 galones, yo perdía, porque tus costos fijos son de 30,000 quetzales. Entonces, o sea que no es el gasolinero. Entonces, No, mira, ¿quién es entonces el que se lleva el platal? Las importadoras que hoy son 3, Ajá. en aquella época eran 4 transnacionales y nació la quinta compañía, le decían, que son las conocidas, Shell, Texaco y Chevron. Esas eran las 4 compañías
que importaban combustible a Guatemala, que tenían sus refinerías, tenían sus centros de almacenamiento, que por cierto hoy tenemos una capacidad de almacenamiento de 6 millones de barriles, o sea, nos alcanzaría para 2 meses nuestro combustible si no entra un barco más. Ya. Estando con nuestra capacidad de almacenamiento llena, que son 1,5 millones en Puerto del Atlántico, Santo Tomás de Castilla, y 4,5 millones en Puerto Quetzal. Entonces, esas compañías que hoy son solo 3, Unopetrol, que compró Shell, Ajá. Puma compró eso, y la otra es, ¿cuál es la otra, mucha? La Texaco, que es Chevron. Ajá. Hoy se llama Chevron, que compró Texaco. Esas 3 son las únicas que quedaron en... Esas son las que se Guatemala. ganan la plata, las importadoras. Entonces, mira, en el año 2000, las compañías empiezan, porque antes funcionaba separado. El negocio de la importación, que eran de ellos, era solo eso. El negocio del transporte lo tenía Gretec, que es la compañía, la gremial de transportes, y ya tenían los precios de 60 centavos del puerto para acá, y eran 20 centavos del puerto del sur para acá. Ese era el que cobraban, y ellos, ningún gasolinero tenía camiones, y ninguna compañía de esas tenía camiones, era otro negocio. Y el otro negocio eran los dealers, los despachadores, las gasolineras, como le llamamos aquí en Guatemala. Ellos le llaman dealers. Entonces, los dealers eran aparte, le compraban a las transnacionales con su marca, la que tenía su marca, y ellos ponían el margen de utilidad. Entonces, había una competencia, porque los gasolineros siempre están peleando quién da más barato. Porque es tan susceptible el precio que con 10 centavos menos la gente prefiere ir a echar a otro lugar, aunque el ahorro sea un quetzal. Sí. Que prefiere echar en otro lugar que en otro lugar más caro. Entonces vienen ellos y dicen, no, nosotros empecemos a poner nuestras propias gasolineras y a manejarlas nosotros. Ahí nace Adime de la Shell y nace Star Plus de la Texaco. Y nace la... O sea que ahora las transnacionales, que es las que se ganan la plata, ellos la venden y manejan también las gasolineras. Y ellos la transportan porque pusieron sus camiones. Entonces, eso fue en el año 2000. El gobierno del FRG toma posesión en ese año. Ajá. Nosotros los gasolineros apoyamos al gobierno del FRG porque se vende como el defensor de las causas justas de los menos poderosos contra los poderosos. Ese fue el discurso. Además, un Paco Reyes transportista. Ajá, el vicepresidente. ¿Ah? Entonces, ¿y qué fue? Nos traicionaba. El presidente de esa época, que era Alfonso Portillo, del FRG, pone de ministro de Energía y Minas al gerente de Shell. Ese es el problema cuando alguien coopta a los políticos. ¿Cómo lo cooptan? Con financiamiento. Bueno, pues digamos, a pesar de eso, digamos, hoy los TikToks y todo dice, en tiempo Portillo la gasolina no subió como ahora. No es cierto, ¿verdad? O sea, ahí es donde empezó el sistema de monopolios horizontales y verticales. Entonces, mira, digamos, me asusta el tema del transportista, ¿verdad? Digamos, ese tema... Dependemos totalmente del transporte a no tener ferrocarril, ¿verdad? Dependemos de un transporte que no tiene carreteras nuevas, no estamos hablando de temas de ahorita, sino desde hace 40 años apenas 2 carreteras, probablemente la del puerto, un poquito la ampliación que hubo para llegar a la antigua, ahí está atrasada la transversal del norte y hasta ahí todo lo demás ha sido puras ampliaciones y reparaciones, ¿verdad? Un combustible en manos de un monopolio, ¿verdad? En donde la plata no se la lleva el que vende la gasolina, aunque ahora la venden ellos, hay que tenerlo claro, ya no hay gasolineros independientes, bien, cada vez menos. De 2.200 gasolineras que hay en el país, 1.500 son de ellos. Sí. O sea, ellos son los que disponen el precio y encima de eso te coaccionan, porque ellos te venden y te obligan a poner el precio que ellos quieran que pongas en bombas. Claro, a los pocos que tienen. Entonces, y ellos se subsidian. Su propia inversión salió gratis porque se subsidiaron con ese quetzal más que le subieron inmediatamente al galón en despacho. Entonces, mira, Carlos, el tema del transporte, el tema de combustibles es una muestra, digamos, que es un estado como me voy a subir a este barco porque digamos que yo lo he sostenido cuando yo hablaba de un estado fallido. Pero hoy hablamos de un estado cooptado, de un estado que no funciona, ¿verdad? No funciona. ¿Qué me decías allá fuera de cámaras? El sistema no funciona. No, ¿verdad? Porque o sea, por todos lados lo hemos investigado, lo hemos sufrido. Ajá.
desde que nos metimos a política, que por cierto, meterse a política no es malo. Lo malo es meterse con malas intenciones o con las intenciones de que se meten todos. Es importante, lo único que es importante politizar es a la población. O sea, un pueblo debería estar desayunando, respirando política, porque la política es la que mueve el país, y de los políticos o de la forma en que ellos administran nuestro país dependemos los que invertimos en el país o los que nos preparamos y trabajamos en Guatemala, sí, o simplemente los que vivimos acá. Ahí estamos totalmente de acuerdo. La gente debería estar hablando de política 365 días del año, conocer de la política. Sí. O sea, hay un odio de la población a la clase política y con razón. Yo soy el primero, ¿viste? ¿Verdad? Una clase política que la gente siente ya está harta de la clase política, que no la saca de sus problemas, no más de lo mismo, la gente no quiere ir a votar, pero digamos... Es que el político siempre jala agua para su molino, él nunca piensa en el desarrollo del país, no hay una planificación. El político actual, me voy a defender yo que soy político, el político actual. Sí, el que está en funciones, Pero digamos, transporte, un ejemplo de un estado, bueno, las emergencias que tuviste con este tema de dieta y el yoto, digamos, es eso. El tema del transporte, básicamente. El tema de la red vial en términos generales. Sí, estamos hablando del tema del combustible. Es una muestra de un Estado que no funciona, un Estado ausente, un Estado... Hoy, además, que se quedó atrás, 20 y pico años atrás, además un Estado cooptado, llegue quien llegue, va a tener que luchar contra enemigos que uno ni sabe que existen. Estoy haciendo un resumen de todo lo que nos has dicho en este tema. Y básicamente es aquella frase de la que hemos hablado mucho, digamos, politizamos la justicia, ¿verdad? De una forma impresionante y judicializamos la política. Eso es un tema. Y la gente pensará, no, pero es que porque tenés dinero te preocupa el país. No. Al pobre le debería preocupar más, porque todos estos problemas lo que hace es que sube el costo de la vida, porque no hay carreteras, el transporte es más ineficiente, el combustible es más caro, más costoso, tus productos van a llegar al anaquel o a las tiendas más caros. Ahorita estábamos viendo ayer un publicado de Cámara del Agro, el fertilizante en la agricultura, que es la que produce el alimento, también con el alza del petróleo subió 50%. Y es entre el combustible y el que es un 10% del costo de la operación, y el fertilizante, que es el 40% del costo de la operación de producción agrícola, estás hablando que el costo de la vida por lo menos va a subir un 20%. Y eso ya lo están viviendo los guatemaltecos, sí. Ya lo estamos viviendo. Es un tema tan importante porque, digamos, vos tocaste el tema de Alfonso Portillo, que es con quien somos socios en el Club de Lectura, pero digamos, eso hace a Alfonso el presidente más popular hoy en día según las encuestas, ¿verdad? Porque le invirtió al tema agrícola, fertilizante, insumos agrícolas, sí, pero ahorita va a subir ¿cuánto? ¿Sí? El fertilizante subió 50%. 50% ya. Sí. Mira, yo creo que solo para tocar un tema un poquito ahí, el presidente Portillo en su época hizo lo que pudo, lo que estuvo a su alcance, pero ya no es lo mismo. Hoy es diferente, las condiciones, hoy se puede hacer mucho más, hoy hay que hacer mucho más. Se debe hacer mucho más. Es que hoy hay que ir a como resetearlo todo, reiniciarlo todo. Ya nada funciona. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que con el tiempo el político o la clase política fue aprendiendo a cooptar más las instituciones y el Estado. Así es. O sea, yo alego con Jimmy, que dice, no vote por la vieja política. No, si la vieja era buena, es la nueva la que no sirve. Es posible, ¿sí? Es posible que antes no eran... Por ejemplo, yo he hablado con algunos exdiputados y exalcaldes y los mirás vestidos sencillos, así, pobretones, no ricachones. Hoy hablas con un diputado actual y anda con una Lexus último modelo y 3 atrás y 3 adelante y un montón de guardaespaldas. Y con las mujeres así, ¿va? Todas arregladitas, y no solo una, varias. O sea, ¿por qué? Porque aprendieron el negocio. Esa es parte de esa aprendieron cooptación. Su negocio de cómo cooptar, de cómo agenciarse de fondos. Porque, mira, a eso nos referimos al tema de cooptación. Pues digamos, llegó al gobierno gente que no es política, o sea, la verdadera clase política
o el ciudadano bien intencionado que se quiere volver político está fuera del gobierno. Mira, yo ¿verdad? te lo digo por Entonces llega digamos, gente con buena intención y para traumada, frustrada. Les da miedo meterse. Claro. Mira, te voy a decir lo que yo me encontré. Bueno, a mí me tocó hacer un partido político. Ajá. O sea, yo viví eso. Y dije yo, ok, yo no quiero llevar a ningún político actual, ningún diputado actual, más que todos los diputados. Se acercaron conmigo, te toca conocerlos, te toca platicarles, te empiezan, algunos, ¿verdad? Algunos, para aprender qué es lo que ellos piensan, vienen, te ofrecen dinero por una casilla, miran, sin dinero no se puede llegar, lastimosamente llegamos en Guatemala a un punto en que todo el dinero, los candidatos a la municipalidad que hay, te piden dinero, los cooptan los diputados, que todo es cooptación, ¿va? Les dan proyectos en extraordinario a cambio de que se queden trabajando con ellos. Entonces dije, no, yo quiero gente nueva. Y según yo, el dueño de la gasolinera del pueblo, el dueño del hotel del pueblo, el empresario que tiene sus recursos para trabajar un poco de política, van a invertir en su población y según yo todos iban a decir, yo quiero esto, yo. Nada, hermano. Cero. No quieren entrar. No quieren entrar porque les da miedo. Porque están matando a los candidatos a alcalde en el interior de la República. Eso se da mucho en Jutiapa, en Petén. 2 candidatos a alcalde han matado ahorita en Petén. En Jutiapa llevan 2 también. En San Marcos, Fronteras, el tema del narcotráfico metido en la política. Entonces, ¿qué hicimos? Perdimos la política. O sea, la política no sirve en Guatemala. Carlos, hay un ejemplo que no podemos dejar de tocarlo hoy en día porque es otro tema que nos tiene con los pelos parados y asustados, sobre todo nosotros constituyentes que le dimos tanto a la Universidad de San Carlos. O sea, única universidad estatal, ¿verdad? Con un situado constitucional, tiene una cantidad de piso del 5%. Que no se lo cumple. Autonomía. Le dimos hasta iniciativa de ley a la Universidad de San Carlos. Iniciativa de ley, ¿verdad? Le diste representación en el ICS, todas partes. En la Junta Monetaria, ¿verdad? Y no sé cuántas cosas. Nosotros queríamos que la academia estuviera en todas partes. Y lo que hiciste fue al revés, politizaste la academia. Perdón, sí politizaste la academia y por eso, imagínate, ahorita las 12 universidades creo que hay. Ajá, sí. En el país, ahorita los decanos de las universidades que dan derecho eligiendo los candidatos a la fiscal general o al fiscal general. Eso se llama politizar la academia, porque entonces ya entran los políticos y empiezan a meterse, ponen sus universidades. Ahí miras tú que por lo menos 2 políticos tienen universidades en Guatemala, con derecho precisamente para tener esta injerencia. Luego, el tema de la... O los dueños de las universidades se meten a política. Los dueños de la... Exacto, sí, dale, ese es el tema. Sí. Entonces, mucha juventud se mete a política, se mete a estudiar a la San Carlos para ingerir en meterse allá porque ya son mandados y financiados por un político. Es que aprendieron bien el rollo. ¿Y qué pasa con eso ahora? Que la academia perdió su esencia, su loabilidad de enseñar y capacitar y preparar a los guatemaltecos. Lo perdió. Y les interesa más el tema de la cooptación política. Eso se logró ahorita. Te digo algo, no ha sido así desde el principio. Ha ido esto en progresión, pero ya aprendieron. Entonces ahora hay que blindar al país con otro sistema. Este sistema en general no funciona. Entonces, y el tema de judicializar la política, que fue lo que a mí me pasó, porque te digo algo, Roberto, yo en el 2023, yo no conocía un solo diputado, así físicamente. No conocía un solo juez, menos un magistrado de sala, menos un magistrado de la Corte Suprema o de la CC. Pero tú miras ahí diputados, dueños de partidos políticos que estuvieron o están involucrados en poner a estos magistrados. El único poder judicial, el único poder del Estado, que es el poder judicial que no se elige popularmente por votación del pueblo, sino que lo pone muchas veces el Congreso o las universidades y la academia. Entre los dos. Entre los dos. Entonces ahí es donde existe, bueno, digamos, vivimos hablando del tema de la cooptación del Estado.
de un Estado totalmente corrupto, de un Estado infuncional, un Estado ausente. Yo hablo de un Estado fallido, pero es, digamos, una forma de que la población lo entienda. La San Carlos es probablemente uno de los grandes ejemplos de una buena intención de los constituyentes para que la academia, la famosa tricentenaria Universidad de San Carlos, estuviera presente en las instituciones más importantes del país. Y lo que hicimos con eso, y aquí lo voy a reconocer, es precisamente politizamos la academia, politizamos la San Carlos, bueno, politizamos los colegios profesionales, ¿verdad? O sea, porque ahora llegar a la San Carlos significa, dirigir la San Carlos significa poner un representante del ICS, un representante de lo más importante es poner el magistrado de la Corte de Constitucionalidad. También es cierto, ahí están problemas. Que ese es el principal objetivo de un político, ¿verdad? Ajá. Porque el que maneje, miren muchachos, y a toda la población de Guatemala. Con razón ese hombre se quiere quedar ahí. El que maneje 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque le hablan manejar, denigraron a los jueces, denigraron a los magistrados, porque tú hablas con algún operador y dices, no, ese es mío, dice. Hablas con un diputado y dices, ese lo puse yo. En mi época, cuando estuve en el Congreso, yo lo puse. ¿Quién crees que puso a Irma Palencia en el Tribunal Supremo Electoral, que era la presidenta cuando a mí me bajaron? ¿Quién lo puso ahí? El exdiputado Manuel Valdizón. Por eso te quiere. De ahí amarras cómo es que me bajaron a mí. ¿Me explicas? Y las negociaciones. Es que estabas en el partido Manuel y te saliste. O sea, yo empecé a aprender un poco con los hijos, pero cuando vino el papá me salí porque no estaba en la ecuación. El tema es que sucedió que negociaron con el presidente de turno, negociaron que él iba a apoyar a regresarle sus cosas. O sea, a mí me quería bajar todo el sistema. O sea, en eso... Pero no te quería bajar, te bajaron. Me bajaron todo el sistema. Ahí aprendí yo que hay grupos de poder enormes, embajadas, instituciones internacionales, oligarquía empresarial. O sea, hablamos de un Estado cooptado. Totalmente. ¿Atrás de quién va a ser el presidente de Guatemala? Vos no puedes ser el presidente de Guatemala en este sistema solo apoyado por la población, que era mi caso. Yo me gané el cariño de la población, el respeto de la población, porque empecé a compartir con ellos, a convivir con ellos, estuve dispuesto a dar mi vida por ellos. Entonces viene, y eso fue lo que a mí me llevó ahí, pero yo jamás hice un acuerdo con ningún político, ni ningún grupo de poder. Bueno, por eso estás fuera. No recibía financiamiento, no recibía, o sea, mi orden fue no le recibir dinero a nadie y hablar siempre con la verdad. Arriesgué mi vida, 2 intentos de asesinato, 2 emboscadas. O sea, por eso es que la gente no se quiere meter a este sistema. ¿Qué toca, Carlos? Porque mira, o sea, es impresionante, digamos, usar el transporte como un ejemplo de cómo el Estado realmente pues no ha podido en estos 40 años de Constitución, ¿verdad? Cumplir con su papel y su mandato constitucional en términos generales. Un Estado ausente totalmente. El transporte es el mejor ejemplo, por eso me interesaba hablar contigo como transportista. Vemos esos accidentes, yo quiero insistir en ese tema, accidentes constantes, paros de carreteras. Bueno, no hay choferes, empezando que no hay pilotos. Estás hablando de que en general todas las empresas de transporte tienen un 30% de sus vehículos parados por falta de pilotos. No hay una escuela de pilotos, la que se ha trabajado muchísimo, tratando de implementar. Ahí es donde la política, donde el Estado, el gobierno debería de apoyar en usar las instituciones públicas, por ejemplo el ejército, en poner gente capacitadores. No hay pilotos. No hay pilotos. Escuela de manejos es necesario, y viene un congreso y dispone sacar, no han actualizado las leyes de tránsito, tenemos leyes obsoletas. Sí. Por ejemplo, ahora te exigen que un piloto tenga que tener 2 años de experiencia para que le den la licencia. O sea, mira lo irónico, o sea, ¿cómo vas a agarrar experiencia si no tenés licencia? Entonces toca entrenar a los patojos sin licencia. Entonces mucha gente le da un camión a una persona con una licencia que es clonada o es chafa. No sé si me doy a entender. Sí, no. ¿Por qué? Porque él no puede optar a una licencia hasta que tenga 2 años de experiencia. No hay como en la vía. La licencia B.
No hay como en la aviación que hay una licencia de alumno. Un training. Sí, un ¿verdad? training y hay otro que lo acompaña. Ajá. O sea, realmente, digamos, vuelvo a repetir, todo el tema del transporte es un ejemplo de un Estado que no funciona. Y cómo nos ¿Sabes hemos por qué? quedado Porque atrasados los por 40 que años. disponen Ajá. de cómo vas a trabajar son gente que nunca ha trabajado. O sea, un político te va a poner las reglas a ti de qué es lo que tenés que llevar para hacer tu negocio y tu inversión. Y él jamás lo ha hecho. Entonces no está en los zapatos. Ahí es donde yo digo, el país lo tenemos que tomar los usuarios del país. Los que nos interesa que el pueblo esté bonito porque nosotros trabajamos y vivimos ahí. El que vende carne porque le interesa que la carne llegue a buen precio. O sea, lo que toca, Carlos, es que todo el mundo se meta. Que se meta la gente que produce. Ajá. La gente que ama a Guatemala, que se meta O sea, que haya más y que cooptemos de otra forma buena. Que sea el otra país. gente la que copte la política. Sí, siempre va a haber cooptar el alguien que tema. va a cooptar el poder. Claro. Y el más cabrón no va a ser. Lastimosamente, el más cabrón aquí es perverso. Es igual que en las O sea, escuelas con el bullying. hay que politizar a la población. Hay que politizar Entiendo. a la población. Hay que hacer que la gente se por meta. eso tu Sí. actividad de Caminemos, Ajá. esa capacitación, eso vale la pena y merece la pena que siga más gente haciéndolo. No sé si encontraste negocio en eso, no creo que sea negocio. No, vato. ahí al contrario, Ese es el igual problema, perdemos, esa no es negocio. Al Exacto. contrario. Ajá. Estás como... Pero es una forma para uno, esos dos temas, ¿verdad? Esos dos temas, caminemos, ¿verdad? Por un lado, donde nos ayudaste un montón, ¿verdad? Y por eso lo conoces, o sea, no es que Carlos esté hablando de un tema por hacernos la campaña, fue parte, sobre todo en Izabal, pero... por otro lado, este podcast, que fue idea del director de mi hijo, de Faisán Studio, lo hemos usado como una forma didáctica y de motivar a la participación política. O sea, la madre dice, ¿es que usted es muy charito? Sí, ¿verdad? Yo soy socialdemócrata, si Dios querés, pero aquí abrimos las puertas a todo el mundo que venga a enseñar. Fíjate todo lo que hemos aprendido hoy del transporte. Digamos, el tema... ¿Necesitamos que este proyecto del presidente Arévalo funcione o no vamos a seguir sin puertos, sin aeropuertos, sin ferrocarril? O sea, ojalá. Ojalá que logre hacer algo antes de salir. En ese tema estaría haciendo una contribución enorme que sí, el tema por funcione. supuesto. De ahí estamos, después hablamos del tema del combustible, peor todavía que estamos cooptados por las transnacionales. Bueno, mira, ahí sí le faltó, ¿verdad?, un detallito, o sea, ¿ah?, hablar con la verdad. Ahí usaron una retórica todos los políticos, porque mira, el problema es que ellos andan buscando cómo desgastarte. ¿Cómo funciona? Antes era el nuevo la sorpresa, ¿va? Ajá. Va. Hoy todavía tienen miedo que nosotros andemos por ahí encabezando alguna encuesta y entonces todos están tirando sus cañones para desgastarte. Pero es una estrategia de los políticos perversa y ahí caemos en el tema de redes sociales, que es lo que están usando actualmente, que no hay una legislación para redes sociales. En redes sociales difícil legislar ese tema, que es terrible, ¿verdad? Y ahora con la inteligencia artificial agarra un teléfono y dice lo que se le ocurra. Ah, sí. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una población que no se informa de las fuentes de información. Otra vez la necesidad de que la población se meta, ¿verdad? Claro. Se meta. No importa el partido, porque hay que politizarse, hay que meterse, hay que participar. El tema de la San Carlos, que ya lo tocamos, es un ejemplo primero de cómo la Constitución, digamos, por un lado, con toda la buena intención, fracasó. Yo he repetido esa frase de la que hablamos ahí. ¿Politizamos la academia? Sí, la politizamos y nos paseamos en todo el tema, ¿verdad? Judicializamos ¿sabes qué funciona, Roberto? La política, politizamos la justicia que ha tocado, ¿verdad? ¿Sabes qué funciona? Así en el país, yo analizando cómo hacer que Guatemala funcione, porque pienso mucho, reduciendo la injerencia política. O sea, ¿para qué te sirve un político? Antes había que construir el país, había que hacer escuelas, había que hacer hospitales, había que hacer carreteras, pero hoy nos podemos dar cuenta que ya la población hay suficiente recurso privado para poder invertir. Ponete, cuando mis hijos se enferman, yo los llevo al Hospital El Pilar, que es un hospital que a mí me gusta, ahí nacieron, ¿verdad? Y pago con el seguro. Ellos tienen otro seguro que es el de la Beneficencia Española, que tiene es muy conveniente. Va, pero
yo he visto mucho caso de que la gente que no tiene los recursos le toca ir a ver morir a su hijo a un hospital público. Sí. ¿Por qué el hospital público no funciona y el privado sí? Porque el hospital público está cooptado por un político. Alguien que decidió que le dieran esa plaza para poner a su director para hacer el negocio de las medicinas y ya él se agencia de fondos. Porque andan viendo cómo agenciarse de los fondos del Estado. Y buscan esas unidades ejecutorias. ¿Dónde colocar al que te ayudó en la campaña? Exacto, aunque no el sepa. político. O sea, insistimos en el tema del Estado cooptado. Fallido, y póngase el que pongan, van a buscarse la manera de hacerlo. ¿Va? Echa la ley, echa la trampa. Entonces, saquemos a la política de la administración pública. De algunos temas. Ahí el tema es ideológico, vamos a platicar otro día ese tema, en hasta dónde llega el papel del Estado, hasta dónde el papel debería ser privado, qué debería estar en manos del Estado, Bueno, qué debería estar en manos de los privados. todo el mundo pueda tener acceso a un hospital privado. El sistema de seguridad social aquí es otro tema pero está cooptado, fracasado. Está cooptado por un político y un operador. Ajá. Porque mira, pues, ¿cuál es el problema? Que se necesita un operador que concilie toda la cooptación. Ok, ¿quién tiene el poder ahorita para decidir quién va a estar en el IX? Ahí entra la USAC en la Junta Directiva. Otra vez, sí, claro. Entra la USAC en la Junta Directiva. El presidente lo pone el presidente de la República. Entonces alguien tiene que acercarse al presidente, porque el presidente llega y no sabe a quién poner. Él no tiene equipo. Estoy hablando en general de todos los presidentes, no estoy hablando de uno en específico. Así ha sido durante toda la era democrática. De Vinicio Cerezo para acá que se ha formado todo eso, y del 93 fue peor para acá, con las reformas constitucionales, claro. Entonces vienen y, bueno, ¿para qué quieren el presidente del IX? Bueno, estuvo preso toda la junta directiva del IX el gobierno pasado, antepasado, en el gobierno del Patriota, ¿correcto? Claro. Por esa cooptación que la CICIG lo pudo demostrar. Ya salieron todos, ya todos están libres porque cambió el poder. Aquí el problema. Ahí entramos a otra cooptación que es el Ministerio Público, ¿verdad? Es que mira, el problema es un péndulo. Hoy están acá un grupo y se empiezan a pelear con el otro y después están acá y eso es de nunca acabar. ¿Quién sufre? El pueblo, ¿verdad? Eso es el problema de las ideologías. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a comprar medicinas. ¿Por qué? Porque son contratos millonarios para comprar medicinas y ahí vienen las coimas. No, hombre, el tema es terrible. Carlos, yo de verdad agradezco mucho que hayas aceptado venir, sobre todo ahorita. Me interesaba en estos dos problemas graves. El alza del precio del combustible, que no es un tema sencillo de no es un subsidio, nacional, eso. Es un tema internacional de guerra. Ahorita bajó el petróleo de $118 a 94 con solo, porque es muy especulativo la bolsa. Y que la población lo tenía que entender y por eso como transportista entenderlo. Los 2 meses de tregua que se dieron ahorita entre los Estados Unidos e Irán hizo que bajara $20 el barril de petróleo, cosa que no se va a ver reflejado en el combustible todavía. Claro. Te explico por qué. Porque ellos van a bajarle precio cuando bajen sus inventarios y vuelvan a comprar producto más barato. Si no, ellos se descapitalizan. O sea, ellos no son casa de beneficencia. Ahí es donde es necesario que el político entienda de empresas. ¿Por qué está más barato en El Salvador? Una pregunta que me hicieron mucho. Porque El Salvador es un país más pequeño y la distancia o el gasto en flete del puerto a la bomba es más barata que aquí en Guatemala, que somos un país más grande. Ahí te puedes ahorrar allá 50 centavos por galón, un ejemplo. Y luego que El Salvador no tiene los impuestos de distribución del petróleo. Y nosotros sí lo tenemos, que son bastantes. Ese es un tema, ¿por qué en El Salvador está más barato el combustible que en Guatemala? No es el genio Bukele que todo el mundo dice. Y encima de eso no hay monopolios allá. Allá es un poquito más autoritario el gobierno y se hace lo que él dice, ¿verdad? Ya. Uh-huh. Carlos, qué interesante, de verdad. Y sobre todo, de verdad, gracias por aceptar venir. Cuesta, digamos, sobre todo, a nosotros nos cuesta tomar la decisión de decir a alguien que está en la política, quiere ser candidato, y dice, no entreviste candidatos porque se vuelve una plataforma. Hay que abrir las puertas a todo el mundo. Yo te agradezco que hayas aceptado la invitación. Me interesaba y yo creo para la población, si de veras queremos hacer este podcast didáctico, tiene que ser yendo a la esencia del tema, ¿verdad? Hablar con la verdad, con análisis técnicos, estadistas, o sea, no hablar populismos o decir
regálenle 500 quetzales a toda la población y eso no es posible. Sí. O sea, eso es ridículo. Al contrario, todos debemos aportar para que el Estado pueda regresar en beneficios. Ajá. Yo sí estoy de acuerdo al reducir el Estado, en reducir un poco el tema de impuestos, facilitarle la vida, pero la cosa es hacer que funcione. O sea, no sirve nada pagar pocos impuestos o muchos si el Estado sigue cooptado y no funciona. Sí, ¿verdad? Ese es el problema. Y ahorita pues yo con la esperanza de que hay elección nueva de Tribunal Supremo Electoral, elección nueva de Corte de Constitucionalidad, esperando que no haya quedado tan cooptado. Exacto. Tan cooptado por los contrarios, ¿verdad? Al pueblo. Y yo sí peleé para que no se reeligieran los magistrados que estaban, porque obviamente... Bueno, había sido víctima de todo, de todo el sistema. No hablemos de los magistrados, sino es el sistema. Ahora vemos con claridad este tema del sistema cooptado. Sí, si tú no te pones de acuerdo con el sistema... entonces el sistema te bloquea. Porque nadie quiere perder su poder y su negocio. Ahora, yo sigo en la misma. Bueno, yo sigo antisistema y sigo en contra de hacer acuerdos. Por eso es que en el partido que formamos no vamos a llevar diputados actuales. Con todo respeto para ellos. Antisistema y anti llegar a acuerdos, porque eso es caer otra vez en el tema de la cooptación. No, es que no puedes decir, mira, ¿verdad? Dame tantos millones para la campaña y yo te doy el ministerio de Mejía Minas. Entonces ya te lo cooptaron. O te vendo una casilla en tanto porque necesitamos pisto. Es que se vende la casilla en tal lugar para tener pisto para la campaña presidencial. ¿Sabes cuánto me ofrecieron a mí por las casillas del partido? 100 millones de quetzales. Dios guarde. No, oíme, y te lo puedo demostrar. Ajá. Te lo puedo demostrar. Son 22 distritos en el país. 23 con la metro. 23 distritos en el país. Y en promedio me ofrecieron 4 millones en promedio, unos 3, unos 5. Bueno. Por cada uno. Y solo hizo más de 100 millones. En mala hora me retiré. ¿Ah? Eso vale ahora. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué te dicen? Mire, pues, don Charlie, porque te entran con escuela, no te lo dicen así tan gruesos. Mire, pues, don Charlie, yo voy a gastar 8 millones en mi campaña. Sí. Mejor le doy 4 a usted. O le doy para que usted se ayude en la suya. Y con usted yo ya no voy a gastar 8, ya gasto yo solo 2 y me va más y ganamos todos. O sea, lo mira como negocio, ¿verdad? Sí, cabrones. Y ya ganamos todos, pero aquí te puedo demostrar yo que nosotros no nos mueve el dinero. Bueno, porque no estamos nada haciendo eso. Bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Viene a reforzar el tema. Yo me voy a sumar como constituyente, admitir temas que la Constitución hizo con buena intención y que hoy son un estorbo. Deberías de trabajar, ¿verdad? Y creo que alguien ya está necesitamos una reforma, estamos trabajando. Voy a seguir mencionando nombres de Oliverio García Rodas, Víctor Hugo Godoy, o sea, todavía vemos vivos algunos con buenas intenciones que queremos recuperar. ¿Verdad? Aquiles está metido en el juego. Verá, el abuelo, dice aquel que lo mencionemos al abuelo, para hablar de quienes realmente reconocemos. Yo hablo mucho con Carlos Molina Mencos, un hombre de una derecha bien definida, que me vive diciendo, es una buena constitución, pues no debimos haberle dado pisto a las instituciones, regresando al tema de la San Carlos, ese tema de las autonomías y todo. Hay mucho que hacer, pero yo creo que el papel más importante en esta etapa es motivar a la participación política. Mira, yo me quiero ir con ese mensaje. Hay que meterse a hacer política, porque se necesita hacer político para llegar al gobierno. Y mientras siga llegando la misma clase política, y no estamos hablando de llegar a la presidencia, sino a esos puestos de cooptación, ¿verdad? Entonces puede llegar un presidente bueno, con toda la buena intención, va a descubrir enemigos que no sabía que tenía, va a descubrir gente atrás del poder que no sabía que existía, y no te van a dejar hacer nada. Carlos. Hermano, Dios te bendiga y gracias. No, hombre, gracias de verdad. Tan lindo y tan amplio que podemos hablar todo el día. Podríamos pasar todo el día aquí. No queremos aburrirlos. Pero vamos a esperar ahí resultados de todo lo que está pasando, en el entendido que al final todos son parches y no se cambia el sistema, y ese es un tema que nos debería preocupar a todos y a todas. Hoy sí mencionamos nombres, ¿verdad? Pero con cariño para algunos, pero ustedes ya saben cómo terminamos. Sí, o sea, no es nada personal, simplemente estamos haciendo patria. No se vale que no lo diga, así que no esperábamos, ¿sabes? Que Carlos René Pineda viniera y no hablara como habla. Hoy vino más calmado porque no le dimos cafecito. Me tiene así como que calmado que después no pelee con nadie. Horrible, esto es complicado. Pero mire, pues no se vale que no haya llegado hasta aquí, hasta el final. No se vale que no cuente, de verdad.
todo lo que hablamos en este podcast, todo lo que habló Carlos René Pineda, seguimos haciendo publicidad para nosotros temas. Nosotros le metemos mucho al tema de Metra, el tráfico, queremos apoyar ese tema. Importante la ciudad del tráfico, eso es algo importantísimo. Tenemos un programa especial. Aprovecho para volver a hablar de nuestro club de lectura con Alfonso Portillo, 15 de abril. Hoy nos vamos a ir a la Cámara de Comercio, a la zona 1, a hacerlo por allá, ¿verdad? Pero sobre todo, lo que más nos interesa es que se metan a la política, métanse a hacer política, métanse a hablar de política. Estamos en contra de la campaña anticipada, debería haber campaña permanente todo el tiempo. Es cómo la población va a conocer a su gente si no es hablando de temas. Pues. Bueno, una esperanza ahí al final del túnel, ¿verdad? Así que si se sintió ofendido, un cafecito todo lo arregla, ¿verdad? Gracias, Carlos, gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Saludos, amigos.